¿Cómo puede un hombre llegar a conocerse a sí mismo? Nunca pensando, sino actuando. Intenta cumplir con tu deber y sabrás de inmediato cuánto vales. La reflexión y la introspección pueden enseñarnos quiénes somos. Otras personas pueden enseñarnos lo que es posible, pero solo a través de la acción podemos crear una vida que valga la pena vivir. Haz el trabajo y luego da un paso atrás. Ese es el único camino hacia la serenidad. Pero aquí es donde la mayoría de nosotros luchamos. Descubrimos una forma de un futuro mejor, pero en el momento decisivo, cuando se requiere una acción audaz o trabajo duro, nos echamos atrás y nos escondemos detrás de un muro de excusas. Mañana, nos decimos, pero mañana sigue siendo hoy. Søren Kierkegaard, el filósofo danés del siglo XIX, vio solo una salida a esta situación. Si deseamos escapar de una vida de pasividad, estancamiento o mediocridad, debemos estar dispuestos a asistir a lo que él llamó la escuela de la ansiedad, porque la ansiedad, según Kierkegaard, es un fenómeno de dos caras. Tiene un lado demoníaco que puede arruinar nuestra vida, pero también tiene un lado constructivo que puede guiarnos hacia el desarrollo de un yo más grande. ¿Cuál de estas dos caras se mostrará depende en gran medida de cómo enfrentemos las situaciones que nos provocan ansiedad? Para entender el papel que juega la ansiedad en el desarrollo personal, debemos reconocer que, como humanos, estamos en una situación única. A diferencia de todas las demás criaturas que están gobernadas por el instinto y la necesidad, debemos lidiar con nuestra libertad. Podemos usar nuestra imaginación para crear nuevas posibilidades y proyectarnos en estos futuros alternativos para ver a dónde nos llevan. Elegir entre los caminos posibles y luego tomar los pasos para hacer realidad estas posibilidades es lo que lleva a la autocreación. Y, según Kierkegaard, es la autocreación la tarea última del hombre. La característica distintiva del ser humano, escribió Rollo May, en contraste con el meramente vegetativo o el meramente animal, radica en el rango de posibilidades humanas y en nuestra capacidad de autoconciencia de la posibilidad. Kierkegaard ve al hombre como una criatura continuamente atraída por la posibilidad, que la concibe, la visualiza y mediante la actividad creativa la convierte en realidad. El problema que todos enfrentamos es cuál de los caminos posibles debemos elegir. Si nuestro objetivo es vivir una vida plena, entonces una de las maneras más seguras de lograrlo es orientar nuestra autocreación en torno al ideal de la autorrealización. Necesitamos elegir las posibilidades que permitan el desarrollo progresivo de nuestro potencial y que nos permitan utilizar nuestras capacidades desarrolladas de una manera expresiva y creativa. Cómo se autorrealiza cada persona variará en su particularidad, pero hay una fórmula general que puede guiarnos en esta dirección. Algunos han dicho, sigue tu felicidad. Otros han dicho, encuentra una pasión. Kierkegaard diría, sigue tu ansiedad. La posibilidad significa yo puedo, escribió Kierkegaard en un sistema lógico. Es conveniente decir que la posibilidad se transforma en realidad. En la práctica, no es tan sencillo y se necesita un determinante intermedio. Este determinante intermedio es la ansiedad. Søren Kierkegaard. Cada paso en el camino hacia la autorrealización sigue un patrón. Visualizar una posibilidad que podría fomentar nuestra autocreación. Experimentar la ansiedad que acompaña a la perspectiva de avanzar hacia un futuro impredecible y abierto, pero avanzar de todos modos. Si las posibilidades que estamos desarrollando en nuestra vida están libres del determinante intermedio de la ansiedad, esto no es una señal de salud mental, sino que sugiere que estamos viviendo de una manera que traiciona nuestro potencial. La capacidad de soportar la ansiedad es importante para la autorrealización del individuo y para su conquista del entorno.
Cada persona experimenta constantes choques y amenazas a su existencia. De hecho, la autorrealización ocurre solo al costo de avanzar a pesar de tales choques. Esto indica el uso constructivo de la ansiedad. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no utiliza la ansiedad de esta manera constructiva. En cambio, muchos de nosotros hacemos todo lo posible por huir de nuestra ansiedad. Algunos incluso se engañan a sí mismos con la afirmación de que ni siquiera desean una vida mejor en ese confort y seguridad. Lo mejor en estos tiempos inciertos. Pero lo que se pasa por alto en el momento de tal decisión es la totalidad de lo que se ha elegido. Al rehusarnos a movernos hacia las posibilidades que nos provocan ansiedad, hemos hecho un pacto faustiano. Ganamos algo de confort temporal y evitamos el desafío, pero eliminamos la oportunidad de fracaso que viene con cada paso en el camino de la autorrealización, y lo hacemos a un gran costo, ya que estas ganancias triviales palidecen en comparación con el sufrimiento que nos preparamos al rechazar una participación plena en el proceso de nuestra creación. Cuando una persona sacrifica su derecho a la autoexpresión por el bien de la supervivencia, su propia supervivencia está en peligro, no desde fuera, sino desde dentro. Con la rendición del derecho a la autoexpresión, el sentido de la vida se pierde. Esto no es un fenómeno psicológico. Solo la autoexpresión es la manifestación directa e inmediata de la fuerza vital en un individuo. La autoexpresión equivale a la expresión de la vida, y una vida que no se expresa, no se vive. Eso lleva a una muerte lenta. Carl Jung refleja los sentimientos de Lowen, sugiriendo que aquellos que se niegan a lanzarse a la vida deben cometer un suicidio parcial. Debemos eliminar el lado de nosotros que desea la autorrealización y debemos eliminar el lado de nosotros que visualiza las posibilidades de una vida mayor. Al hacer esta elección, retrocedemos cada vez más a una concha de zona de confort cada vez más restrictiva. O como explica Lowen, esta concha eventualmente se convierte en una tumba. La situación es verdaderamente trágica. Salir de la concha es arriesgar la muerte, pero quedarse en la concha, que es una muerte viviente, también amenaza con la muerte real, más inevitable pero más lenta. ¿Qué separa a quienes escapan de este estado trágico de aquellos que permanecen atrapados en él hasta su último aliento? Varios factores parecen ser particularmente importantes. Primero, tenemos que aceptar que se puede actuar frente a la ansiedad. Y hay innumerables ejemplos de personas que hacen esto de manera consistente. Creer que debemos librarnos de la ansiedad antes de actuar solo engendra debilidad, constante procrastinación y una posible dependencia de drogas o alcohol. Un segundo factor, que es integral para romper nuestra concha, es el reconocimiento de que depende de nosotros hacer esto. Nadie puede atravesar nuestra ansiedad por nosotros. Nadie puede hacer realidad nuestro potencial. Nadie puede salvarnos. Nathaniel Branden, un psicoterapeuta del siglo XX, sugirió que uno de los signos más positivos entre sus pacientes era la aceptación plena de este hecho. Uno de los momentos reveladores más importantes, escribió Branden, es cuando el cliente comprende que nadie viene a salvarme. Nadie viene a hacer la vida bien para mí. Nadie viene a resolver mis problemas. Si no hago algo, nada va a mejorar. El sueño de un Salvador que nos entregará puede ofrecer una especie de consuelo, pero nos deja pasivos e impotentes. Podemos sentir que, si sufro lo suficiente, si anhelo desesperadamente, de alguna manera ocurrirá un milagro. Pero esta es la clase de autodecepción que uno paga con la vida a medida que se desvanece en el abismo de posibilidades irredimibles, y días irrecuperables, meses, décadas. Pero hay un factor final que debemos discutir, que al final
puede resultar ser el más decisivo en nuestros intentos de escapar de una existencia pasiva y mediocre. ¿Podemos acceder a ese lado de nuestro ser que anhela el desorden, el caos y la destrucción? ¿Podemos acceder a lo que Carl Jung llamó nuestra sombra? Una premonición tenue nos dice que no podemos ser completos sin este lado negativo, que tenemos un cuerpo que, como todos los cuerpos, proyecta una sombra, y que si negamos este cuerpo, dejamos de ser tridimensionales y nos convertimos en planos, sin sustancia. Sin embargo, este cuerpo es una bestia con un alma de bestia, un organismo que obedece incondicionalmente al instinto. Unirse a esta sombra es decir sí al instinto, a ese formidable dinamismo que acecha en el fondo. En los momentos en que nuestra vida está en equilibrio y tenemos la opción de evitar nuevamente o avanzar. A menudo no es la sabiduría lo que nos empuja a tomar el riesgo ni el sopesar los pros y los contras. En cambio, es algo instintivo. Es este formidable dinamismo que acecha en el lado sombrío de nuestro ser lo que puede impulsarnos a actuar incluso cuando nuestra razón intenta retraernos y nuestros instintos a veces son más sabios que nuestras cogniciones. La vida necesita desorden para engendrar formas superiores de autoorganización, y la destrucción a menudo es necesaria para dar paso a lo nuevo. Decir sí a nuestro lado sombrío, al lado de nosotros que anhela el caos, puede ser lo que se necesita para aquellos que han vivido durante demasiados años alrededor de los ideales de seguridad, confort y seguridad, y que han estado atrapados durante demasiado tiempo en una vida pequeña debido a la negativa a tomar los audaces riesgos que la vida requiere. Porque, créeme, el secreto para cosechar de la existencia la mayor fecundidad y el mayor disfrute es vivir peligrosamente. Nietzsche, la ciencia jovial.